Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, 7:51 de la mañana y a esta hora vamos a conversar con Adolfo Linares. Él es miembro del Partido Panameñista y vamos a estar analizando un poco esa actualidad política. Y vamos a empezar por lo más fresquito. Señor Linares, gracias por acompañarnos el día de hoy. Renuncia de la señora Marta Linares de Martinelli a la vicepresidencia de Realizando Metas. Ellos hablan de sentirse un poco presionados por el Tribunal Electoral. Bueno, a mí me agarró por sorpresa esa noticia. Me imagino que a todo el mundo que no esté dentro de ese círculo, porque a escasos 2, 3 días se había concretado la misma y bueno, habría que preguntarle a ellos o a ella cuáles fueron sus razones, ¿no? Yo en lo personal pienso que fue porque al final se dieron cuenta de que sí hay una probabilidad, sí va a haber un choque constitucional, porque la Constitución claramente establece que en caso de que, o sea, que si un vicepresidente llegara a tomar posesión del cargo por ausencia del presidente, ese vicepresidente no puede ser pariente dentro del segundo grado de sanguinidad y segundo afinidad y cuarto consanguinidad. Entonces, si bien es cierto para la postulación, su esposo no es presidente al momento, en el caso que gane y Dios no quiera le pase algo y tenga que ser reemplazado, pues sería reemplazado por una pariente cercana ya estando en funciones. Entonces yo creo que por ahí viene la cosa. Es una especulación. Para mí, por eso a mí me sorprendió esa postulación, porque era obvio que si bien es cierto, no en el momento de la postulación podría haber una posible violación de la Constitución. Obviamente, al momento de que, en el caso de que el presidente Martinelli se reeligiera de nuevo, pues su esposa quedaría vicepresidenta y por lo tanto impedida para reemplazarlo en caso de que él se ausentara y tendrían que buscar un ministro, etcétera, o ella tendría que renunciar inclusive. O sea, era una incertidumbre electoral y por lo menos yo creo que eso ya, bueno, hay que ver quién es el reemplazo, ¿no? No hay que darle mucha vuelta a eso. Yo creo que no hay que darle mucha vuelta a eso. Yo creo que lo que hay que darle vuelta y debería el órgano judicial, con todo respeto, tomar las decisiones que tengan que tomar, pero en tiempo oportuno, la decisión de si efectivamente el Ricardo Martinelli va a poder correr o no, ¿no? Es simplemente para no tener esa incertidumbre, ¿no? Porque ahora mismo hay una incertidumbre sobre eso y esa incertidumbre debiera resolverse de un lado o de otro antes de las elecciones, no después, ¿no? Entonces, no sé si me explico, ¿no? Sí, otro tema que está recorriendo las redes sociales han sido las declaraciones que emitió el diputado independiente Juan Diego Vázquez, asegurando que la alianza parcial que realizaron con Otro Camino no era para apoyar al presidente, sino para que Otro Camino básicamente apoyara a sus candidatos en algunos circuitos. Esto parece, es un poco confuso para la población porque es la primera vez que se da este tipo de situaciones y también un poco sería descabellado la palabra. Bueno, yo en lo personal, yo creo que cada quien debe ser libre de aliarse con quien quiera, ¿no? Y de la misma, ya sea de manera individual o de manera colectiva, había partidos políticos o movimientos como como el de Vamos, por ejemplo, ¿no? Que no es un partido, pero se puede decir que es un movimiento electoral más o menos organizado. Eh, Así que yo sí lo que diría es que yo no veo en lo personal, si a mí, o sea, nosotros yo en lo personal no tengo ningún problema no tendría ningún problema en apoyar alguna candidatura presidencial, alguna candidatura independiente, si de mí dependiera, inclusive haciendo alianzas, obviamente por medio de alianzas
formales. El tema es que a mi criterio me parece un poquito egoísta de que por un lado el movimiento Vamos esté pidiendo que sean postulados o que los miembros de Moca no se postulen para beneficio de ellos sin dar nada a cambio. Porque el tema de una alianza es como cualquier relación entre pares que debe ser ganar y ganar, o win-win, como se dice en inglés, pero ahí yo no veo a Moca ganando absolutamente nada, al contrario, lo están, yo diría que como despreciando en cierta forma, porque sí está bien, yo estoy contigo, pero pero no me junto con esta chuma, como decía Chepirito, y por lo tanto yo no quiero que me postule, pero quiero que te bajes. Entonces, si yo fuera Moca, yo diría, ¿por qué me voy a bajar? Permíteme postularte y así yo también por lo menos recibo algo de voto con tu candidatura en mi partido y yo te ayudo a que tú salgas. No, yo nada más quiero que tú te bajes y yo corro solo. Esa posición que la respeto a ambos, uno por atreverse a ponerla y a Moca, pues por aceptarla, ese es su derecho. En lo personal, yo creo que yo no la aceptaría, ¿no? Porque es como que yo estoy dando algo, me estoy sacrificando, pero tú no te quieres sacrificar. Pero, bueno, repito, cada quien escoge la forma en que se alía y de qué manera, ¿no? O sea, que eso es todo lo que tengo que agregar. Reformas electorales ayer ya fueron pues aprobadas en tercer debate esas modificaciones que solicitaron o presentaron el candidato por el PRD, muchas en contra, muchos a favor, defendiendo la postura. Lo cierto es que ya está aprobado esas consideraciones y ¿qué piensa o cómo piensa usted que podría afectar para la Mire, próxima contienda electoral esta aprobación? lo primero que tiene que estar claro y tiene que saber la ciudadanía es que el artículo 380, la interpretación que se le ha dado por el Tribunal Electoral hoy, es la misma que se le dio y que se aplicó en las elecciones del 2019. Y en su momento, ni el PRD, ni RM, ni nadie las objetó, ¿no? Así que, y por lo tanto, si había algún problema con esa interpretación, porque el Tribunal Electoral es el único constitucionalmente autorizado para interpretar las leyes electorales. No es la Asamblea, es el Tribunal Electoral, ni siquiera la Corte. La Corte puede expresarse en temas de inconstitucionalidad, pero en temas de interpretación de la materia electoral, solo el Tribunal Electoral. Y si esa interpretación estaba equivocada, porque no la objetaron en el 2019, antes de las elecciones del 2019, y por qué no fueron objetadas después de las elecciones del 2019, cuando se pasó la discusión que se hace cada 5 años, no dijeron nada. Lo que pasó que ahora se dieron cuenta o han percatado que las condiciones no necesariamente les conviene con esa interpretación específica y ahora pretenden cambiarla. Y eso no debiera permitirse. A mi criterio, inclusive, es un abuso de las facultades de la Asamblea en el sentido de que si bien es cierto no están expresas constitucionalmente, pero ellos no pueden por medio de... o sea, si hay una interpretación equivocada, la Asamblea no debe imponerse al criterio del Tribunal Electoral vía una ley en vista de su mayoría, sino que lo que compete es que la Asamblea o el diputado o la persona que se sienta afectada solicite o que presente una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por ese artículo o por esa interpretación, por las razones que ellos consideren conveniente plantear y que sea la Corte quien resuelva. Pero el precedente de que la mayoría de la Asamblea, porque le da la gana, ¿no? En abuso de su mayoría parlamentaria, a escasos 6, 7 meses de las elecciones, pretenda cambiar las reglas del juego
estando ya el proceso electoral habiéndose iniciado hace más de 5 meses, eso es prácticamente un intento, o pudiera percibirse como un intento por influenciar, un intento del oficialismo por influenciar el resultado de las elecciones del 2024 y esa percepción, porque yo no estoy afirmando que lo van a hacer, pero por lo menos sí yo puedo decir que pareciera que esa es una de las elecciones, ¿no? Porque la vuelvo y repito, por qué no se quejaron en el 2019? ¿Por qué no se quejaron en el 2021 cuando se discutieron las reformas de este código electoral? El Tribunal Electoral lo único que ha hecho fue ratificar y seguir con la misma interpretación. Entonces, yo espero que si esto, bueno, ya aprobó en primer debate, y yo creo que el presidente Cortizo lo que le toca es, o sea, dependiendo de cómo actúe, en, si firma o no firma, pues, convirtiendo en ley esto, eso va, para mi criterio, va a revelar si efectivamente ha sido un presidente de todos los panameños o simplemente ha sido un presidente que ha estado ahí para beneficiar a un colectivo específico, ¿no? Yo no que quiero ponerle una encrucijada, pero yo creo que así como es la percepción, porque si efectivamente es el presidente de los panameños, él debiera vetar ese proyecto por inconveniente, ¿no? Inconveniente porque estás cambiando las reglas del juego. Si el proyecto de ley dijera que se aplicaría para las próximas elecciones, no había mayor problema. Pero ahí veremos qué pasa. Y esperemos que el Tribunal Electoral también sea un poquito más activo y de repente también, bueno, ya se ha pronunciado varias veces, pero le tocará presentar, espero, una demanda de inconstitucionalidad que, para ver si se resuelve en la Corte. Pero definitivamente es un intento del oficialismo de influenciar las elecciones a su favor. Cambiando un poco de tema, el día de ayer durante el evento de la revolución de que realizó el PRD, el candidato a la presidencia de la República, José Gabriel Carrizo, aseguró que por suerte ellos estaban en gobiernos cuando llegó la pandemia a nuestro país. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Manejó el PRD de la mejor manera el tema de la pandemia? Mire, el tema de la pandemia, a mi criterio, fue muy revelador de las debilidades de nuestra institucionalidad el poco respeto que en su momento ha tenido el Estado o el gobierno contra las garantías individuales, ¿no? Por un lado, fuimos uno de los países, si no me atrevo, que tuvo el más severo confinamiento a nivel mundial, o si no, uno de los más severos, ¿no? Lo que causó la debacle económica y la crisis de empleo que estamos viviendo, de la cual todavía no hemos salido. Si bien es cierto, la economía no ha venido creciendo, se ha venido recuperando, ¿no? No creo que estamos todavía a los niveles previos al 2019, al 2020, pero se ha venido recuperando. La realidad es que el empleo no. Entonces, hay una gran informalidad producto de estas medidas. Por otro lado, todavía, ojalá, y si me equivoco, que alguien me corrija, pero al día de hoy, yo todavía no me he enterado que se haya derogado el decreto que le dio el que estableció un estado de emergencia. Estado de emergencia que fue la excusa o el supuesto sustento para que se crearan toda una serie de medidas restrictivas de la movilidad, de cerrar los negocios y que violaron nuestras garantías. ¿Y por qué? Es que al día de hoy sí se han eliminado las restricciones, pero el decreto yo todavía creo que está vigente y no lo han derogado, lo que podría hacerlo, implementarlo nuevamente, todas estas medidas. Dos, aquí hubo un abuso enorme de las facultades del Estado sobre los individuos cuando el gobierno decidió definir cuáles son los negocios
esenciales o indispensables y cuáles son no indispensables. Y bajo esa excusa, esa facultad que no la tienen, cerraron a casi todos. Y yo me pregunto, ¿esenciales para quién? Porque para mí, mi negocio es esencial porque es el que me da de comer. Y para todos los demás, desde un raspadero hasta un profesional o un industrial o un artesano o un agricultor, su negocio es esencial. Y aquí el Estado mandó a casi todo el mundo, lo encerró bajo ese criterio, y eso fue una violación flagrante de nuestros derechos. Y aquí nadie dijo nada, ni la Asamblea. Y por último, el estado de emergencia no existe en la Constitución. Lo que tenemos en la Constitución es un estado de urgencia para efectos de restringir las garantías individuales, y las urgencias sanitarias no están dentro de esas situaciones en las cuales el Estado puede restringir la movilidad de todo el mundo, porque eso se regula en el Código Sanitario cuando define qué es lo que es la cuarentena y establece claramente que una cuarentena no debe pasar más de 21 días o más de la incubación del virus en la persona, y solo es para las personas infectadas con síntomas, no para todo el mundo, y aquí metieron en cuarentena a todo el mundo. Entonces eso para mí fue inaudito, pero más sorprendente que la población se dejara llevar. Lo que empezó por 15 días para flatear la curva se convirtió casi en un año. Señor Linares, debo aprovechar, usted es miembro del Partido Panameñista, se ha hablado mucho de un supuesto cooler, son declaraciones que ha hecho el señor diputado Pineda del PRD. ¿Qué busca el señor Pineda realizando este tipo de declaraciones? Bueno, yo creo que desviar la atención sobre el tema uno de los temas para desviar la atención es el tema que estamos viendo en el Tribunal Electoral, ¿no? Así que eso es todo lo que yo tendría que decir. Yo no le haría mucho caso a eso. Además, yo no estaba ahí, si el presidente Blandón dice que no hubo reunión, yo le creo, pero en el caso que hubiera habido una reunión, eso es lo que es la democracia. El hecho de estar en oposición o gobierno no implica que uno sea enemigo acérrimo del otro. Y yo lo que no entiendo es el cacareo, porque si se reunió, no se reunió. Al contrario, la clase política tiene que reunirse en oposición o en gobierno o independiente o por partidista, porque donde dejemos de discutir y donde dejemos de hablar, nos vamos a la anarquía, ¿no? O a la violencia, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que dejarlo ahí, ¿no? Si se reunió o no se reunió, no tiene mayor secuela. Es más, al contrario, es positivo porque eso es lo que hace la clase política. Ahora, el presidente dijo que no se reunió, ¿no? Yo no le doy mayor importancia a eso, por eso. Excelente, muchísimas gracias entonces Adolfo Linares, Gracias a miembro usted. del Partido Panameñista, hablando con nosotros el día de hoy sobre un poco de la actualidad política de nuestro país. Que tenga excelente día. Muchas gracias por usted. Gracias. Chao.